Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos. Gusto de saludarlos. Pues es un privilegio nuevamente podernos reunir de esta manera para compartir la palabra de Dios, para aprender un poquito más de lo que Dios nos quiere hablar, lo que Dios nos quiere enseñar. Y gracias a nuestro pastor, a la pastora, al Señor que nos permite pues estar en este lugar, ¿verdad? Y nos da la confianza de poderles compartir un poco de la palabra. Vamos a orar para poder empezar este tiempo y ponerlo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Gracias por el privilegio que tú nos das en este día de poder compartir tu palabra. Toma control del ambiente, toma control de cada lugar, Señor, donde están mis hermanos, para que tu palabra, Señor, llegue, Señor, a sus vidas, Padre. Danos oídos de discípulos, Señor, y sobre todas las cosas a poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús, danos esa revelación, Señor amado, que necesitamos para entender tu palabra, Señor amado. Que sean tus palabras y no las mías, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Perdón, hermanos. Bueno, vamos a empezar el tema. Y yo quiero hablarles un poquito de las estatuas de sal. Sabemos, hermanos, que estamos viviendo los últimos tiempos y dice la palabra del Señor, el Señor Jesús, hablándole a sus discípulos, eh, les explicaba de los tiempos que iban a venir en Mateo 24, Lucas 17, donde Él les está explicando cómo iba a ser su venida. Y entonces Él les explica y llega un momento en el que Él les dice que cuando Él regrese, iban a ser los días como de Noé y como en los días de Lot. Y nosotros, hermanos, hemos visto, hemos estudiado, también nuestro pastor nos ha enseñado cómo han sido esos días. Y yo me quiero referir un poquito a los días de Lot, cómo era la ciudad donde Lot vivía, cómo era el ambiente, cómo era el mismo Lot y su familia, eh, para que Dios tuviera misericordia de ellos y que nosotros entendamos, veamos o hagamos un paralelo de lo que está pasando hoy en día para, para entender que Dios tiene aún misericordia de nosotros, que Dios es veraz y Dios va a cumplir su palabra. El Señor Jesús les decía, yo voy a regresar y va a ser como en los días de Lot. Entonces, quiero leerles ese pasaje precisamente en Lucas 17:28 dice, dice, fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Y fue un de repente que sucedió, que llovió ceniza y fuego, dice más adelante, ¿verdad? Y trajo destrucción a esta ciudad. Entonces nosotros sabemos, hermanos, de que Sodoma y Gomorra abundaba el pecado. Abundaba el pecado, ellos cometían abominaciones sexuales, ellos tenían abundancia de pan y no compartían la abundancia que ellos tenían. Era una ciudad muy perdida, hundida en el pecado, ¿verdad? Porque dice la Biblia que cuando llegan los ángeles a visitar a Lot, y Lot pues le ruega que ellos pasen a su casa, entran a su casa y rodean la casa de Lot, las personas, ¿verdad? Desde el más pequeño hasta el más viejo, o sea que habían jóvenes que ya estaban en su corazón podridos, y tanto así como los viejos, ¿verdad? Y ellos querían tener relaciones sexuales con los ángeles, ¿verdad? Entonces, debemos entender, hermanos, de que es un tiempo final, de que como en los días de Lot, estamos viviendo en una sociedad, en un mundo que ya no valora la familia, que en un mundo que ya no sabe, que ya no sabe discernir qué es lo bueno de lo malo, como en los días de Lot, como Sodoma y Gomorra, en donde había el homosexualismo, había prácticas que a Dios no le agradaban, y tanto colmó la maldad de estas ciudades que Dios tomó la decisión de enviar juicio a ese lugar.
pero había, había una persona ahí que Dios tuvo misericordia y que era de la familia de Dios, porque era sobrino de Abraham, y entonces, y Abraham mismo había intercedido por él. Y entonces Dios envía ángeles a ese lugar para que lo rescataran a él y a su familia. Y, y más adelante dice en el versículo de Lucas 17:32, dice, acordaos de la mujer de Lot. Entonces nosotros tenemos que hoy hacer una remembranza y pensar, analizar cómo era la mujer de Lot, porque ella fue la única de la familia de Lot, de los hijos y de Lot, que se quedó atrás, que de algún modo no obedeció la voz de los ángeles que le dijeron, vayan, huyan al monte y, y refúgiense y no volteen a ver atrás. Mas sin embargo ella desobedeció, volteó a ver atrás y se convirtió en una estatua de sal. Entonces precisamente hay que analizar, que ver por qué esta mujer volteó a ver atrás. Hemos visto muchas cosas acerca de ella, hemos visto de que eh, su corazón estaba en las cosas del mundo, de Sodoma, Gomorra. Y quiero leerles ese pasaje donde habla de cómo ella se vuelve atrás y mira. Dice en Jeremías 19:26, pero la mujer de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Entonces, hemos visto muchas cosas y podemos decir mucho aquí de ella, que ¿por qué volteó a ver atrás? Posiblemente tenía su corazón ahí. Habían cosas que a ella todavía la traían de Sodoma y Gomorra. Y antes de llegar a este versículo, la historia o los versículos nos dicen de que ella no estaba en su casa cuando Lot llega. Y ya era de noche, porque Lot estaba en la puerta, ve a los ángeles y, y él los reconoce y les habla y les dice, miren, pasen a mi casa a refugiarse. Llegan ellos a su casa y es Lot el que prepara la comida, ¿verdad? Es él el que les sirve cuando era una tarea que le hacían las mujeres en ese entonces. Y lo vemos en el ejemplo de Sara y Abraham, que cuando Abraham de la misma manera está sentado a la puerta, pero de su tienda, Lot estaba en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Eso nos está hablando también, hermanos, de que nosotros somos peregrinos en esta tierra, de que como le dijo el Señor Jesús a los fariseos, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran, pero ustedes me quieren matar. Entonces acá vemos una de las primeras cosas que tenemos que hacer como Abraham, y para poder salir de este mundo y ser arrebatados, nosotros tenemos que ser peregrinos, es decir, no enraizarnos en esta tierra, no cimentar, construir una ciudad en esta tierra en la que va a estar nuestro corazón y nosotros no vamos a poder dejarla, porque aquí va a estar nuestro corazón, en alguna pertenencia, en alguna persona, en algo que nosotros estemos construyendo acá. Por eso dice la Biblia que en vano construyen los edificadores si el Señor no está en el asunto. Y dice la Biblia que Abraham era peregrino, él no tenía una ciudad, no tenía una casa literal, sino que él hacía tiendas, él se movía de un lugar a otro y hacía tiendas, buscando la promesa del Señor, una ciudad celestial, dice Pablo en el Nuevo Testamento, que él no vio, pero él tenía fe porque había recibido la palabra, porque él estaba buscando la herencia celestial. De la misma manera nosotros tenemos que estar buscando la herencia celestial que Dios nos ha hablado que tiene para los que le temen, para los que han creído en su nombre, para aquellos que se atreven a recibir este mensaje, porque son los valientes los que van a pelear la buena batalla de la fe, los que van a seguir adelante y como viendo al invisible, van a seguir buscando al Señor sin tener un lastre aquí en la tierra que los va a arrastrar.
que los va a atraer para que se queden aquí en este mundo, esperando la destrucción que viene. Y para este mundo, hermanos, como ha dicho nuestro pastor, nuestro apóstol también, de que no le viene nada bueno a este mundo, ¿verdad? Viene destrucción, viene juicio, y solamente vamos a poder ser salvos de lo que viene a través del arrebatamiento, a través de la misericordia del Señor que se ha estado predicando durante más de 2000 años y que el Señor pronto viene. Entonces tenemos que ser como Abraham, haciendo tiendas, peregrinos en esta tienda, buscando la herencia que viene de los cielos, la herencia celestial. Entonces hacíamos ese paralelo. Está Abraham y está Lot, ¿verdad? Uno en una ciudad y el otro en una tienda. Y cuando llegan los ángeles a visitar a Abraham, él los atiende, los reconoce de igual manera, y es Sara la que prepara el alimento, ¿verdad?, que les van a dar. En el lugar de Lot no está la mujer de Lot. No estaba ella. ¿Dónde estaba ella? Entonces eso deja mucho que hablar, que no era una mujer bajo sujeción, que era una mujer que estaba afuera, que posiblemente se mandaba a ella sola y dejaba a Lot por un lado. Entonces hay mucho ahí de qué hablar, pero lo primero que podemos decir es de que ella se volvió atrás, ¿verdad? Se volvió atrás y vio lo que estaba pasando, porque no quería dejar lo que estaba ahí. Ella no estaba cuando los ángeles llegaron y dieron la palabra. Ella no estaba ahí en el momento en que los hombres de la ciudad rodearon la ciudad y pidieron a Abraham que entregara a esos hombres. Y sino que es Abraham el que sale y les dice, no hagan tal maldad, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estaba ella? Y podemos ver acá, hermanos, de que posiblemente ella no era una mujer sujeta a su cabeza. Y eso lo estamos viendo en estos tiempos, no es nuevo y se ha intensificado más en estos días al ver el movimiento feminista contra el patriarcado, ¿verdad? En el que las mujeres quieren tomar la autoridad y gobernar al hombre. Y es algo que la Biblia no avala. Entonces la mujer tiene que estar bajo sujeción y el hombre tiene que estar bajo la sujeción de Cristo y la mujer bajo la sujeción del hombre. Pero en una coinonía, en un balance que solo Cristo va a dar. Entonces, esta mujer, hermanos, no estaba presente en esos tiempos en el que se dio la palabra, se dio el aviso. Y yo encuentro acá en Jueces capítulo 2, versículo 19, hablándole el Señor a Israel, dice, pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos, no dejaban sus costumbres ni su camino obstinado, ni su camino terco, insensato podemos decir también. Pero ellos dicen que al morir el juez, al morir la persona que los juzgaba, que les enseñaba la palabra del Señor, que juzgaba y decidía entre lo bueno y lo malo, ellos se perdían. Entonces se volvían atrás y se perdían. Entonces es la figura de la mujer de Lot. Por eso dijo Jesús, acuérdense de la mujer de Lot. Entonces aquellos hermanos que no se sujetan, que no obedecen a la palabra de Dios, son de los que se vuelven atrás, porque no quieren obedecer la palabra del Señor. No tienen un pastor que los guíe, no tienen a ese juez que los va a discernir y les va a enseñar el bien y el mal, y no se quieren sujetar, entonces se vuelven atrás. Y estos son los que se van a quedar para la gran tribulación y se van a convertir en esas estatuas de sal. Entonces,
Esa es una de las primeras cosas que yo veo acá, que no se sujetaban, que no había la instrucción, que no querían recibir la guianza de un padre o de un pastor que les da la instrucción, que les da la enseñanza, la palabra, la ley. Entonces nosotros tenemos que analizar nuestra vida y ver si estamos siendo sujetos, si estamos siendo obedientes, no solo a Dios, sino a las autoridades que Dios ha puesto bajo nosotros, o arriba de nosotros, perdón, y nosotros tenemos que estar sujetos a ellos, obedeciéndolos, siendo fieles en nuestro obedecer, en nuestro servicio hacia Dios y hacia las personas. Dice acá en Deuteronomio 1:43, y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, persistiendo con altivez, subisteis al monte. Acá Dios les había hablado al pueblo de Israel para pelear con los amorreos. Ellos iban en el desierto, estaba Moisés todavía a cargo de ellos. Y ellos habían sido rebeldes, se habían estado quejando mucho. Y el Señor les dijo, a causa de su pecado, ustedes van a ser derrotados. Entonces no suban a pelear, porque los van a derrotar. Dios todavía advirtiéndole a Israel, a un Israel terco, a un Israel orgulloso, altivo, que son las mismas características que tenía la mujer de Lot, que posiblemente Lot le decía que se quedara en casa, que atendiera a sus hijas, que les enseñara, como dice la Biblia, la Torá a sus hijas, la palabra del Señor, que en ese entonces era trasladada por medio de las costumbres, de lo hablado. Ella no era obstinada, ella era orgullosa, altiva, y ella hacía lo que ella quería. Porque como repito, no se mencionaba a la mujer de Lot hasta que ellos van afuera ya saliendo. Es que mencionan a la mujer de Lot que ya va detrás de Lot. Entonces, así como el pueblo de Israel que le dice aquí al Señor, no diste oído. En otras versiones dice, no quisieron oír a mi anuncio, a mi advertencia de que ustedes iban a perder. No quisieron oír acerca de su pecado para arrepentirse. Si ellos se hubieran arrepentido, si se hubieran vuelto ahí al Señor, Dios les hubiera perdonado y les hubiera entregado a los amorreos. Pero en este caso no, dice que ellos se hicieron oídos sordos, no escucharon la voz del Señor, no quisieron oír la voz del Señor. Y en otra versión dice en estos pasajes de que ellos se creían muy valientes y dijeron, no, nosotros los vamos a derrotar y vamos a hacer aquí lo que nosotros queremos, porque somos un pueblo numeroso y Dios está con nosotros, pero Dios ya les había dicho que no iba a ir con ellos a esa batalla. Y entonces los derrotan, hay una gran matanza y ellos salen humillados. Son también estatuas de sal. El que es rebelde, el que es altivo, el que no quiere obedecer la palabra del Señor y le están hablando, se le está diciendo, se le está explicando, pero no obedece a la palabra del Señor, ese es el que se va a convertir también en una estatua de sal, porque no quiere atender el llamado del Señor. Posiblemente la mujer de Lot le dijo, mira, se va a destruir, esta ciudad se va a destruir, y posiblemente ella no quiso ir, no creía lo que estaba oyendo, no le daba crédito a Job y por eso ella volteó a ver, no creía lo que iba a pasar. Y era orgullosa, ¿verdad? Porque ella hacía lo que ella quería. Entonces, los que tienen estas características son los que van a convertirse en una estatua de sal. Y en un ratito vamos a hablar un poquito más de esas estatuas de sal. Solo estamos viendo algunas características, ¿verdad?, que hacen de que el cristiano se vuelva atrás y mire atrás. Ya hablamos, ¿verdad? La familia de Lot, pues, era una familia escogida de Dios para salvación. Había recibido instrucción, había salido con Abraham de Ur de los Caldeos
Y de cierta manera Lot estaba ahí eh, oyendo cómo Abraham les contaba acerca de Dios, acerca de lo que Dios le había prometido. Y, y Lot de cierta manera pues también creyó en el Dios de Abraham. Y por eso fue que alcanzó misericordia. Por eso fue que Dios todavía extendió su misericordia a su casa, a su familia. Dios estaba cumpliendo lo prometido. Allá en el Nuevo Testamento también, donde dice que si crees en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Porque la salvación, a pesar de la conducta de la mujer de Lot, a pesar de la conducta de las hijas, era para la casa. Había salvación. Dios quiere salvar familias. Y la familia de Lot, pues es una familia cristiana en estos tiempos, que está recibiendo la palabra, que está viviendo dentro de un sistema corrompido, caído, contaminado. Pero si no estamos atentos a nuestra familia, instruyendo, oyendo la palabra, vamos a ser como esa mujer de Lot, que tiene su corazón en las cosas del mundo, que no quiere obedecer, que no cree, no da crédito a lo que está oyendo en la iglesia, en la palabra, y voltea a ver todavía para atrás. Entonces esos son cristianos, como ha dicho nuestro pastor, de doble ánimo, que no tienen una certeza, que no tienen una convicción para seguir al Señor. Son los que se van a convertir en estatuas de sal y se van a quedar para la gran tribulación, en la destrucción que viene. Veamos otro versículo, dice Isaías 30:15. Porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel: en arrepentimiento y en reposo seréis salvos. En quietud y confianza está vuestro poder, pero no quisisteis. Entonces Dios quiere salvarnos, Dios quiere darnos reposo, pero dice: en arrepentimiento y en reposo seréis salvos. Tiene que haber arrepentimiento en nosotros, de dejar las costumbres que tenemos, de dejar las cosas del mundo ya atrás, creer en la palabra del Señor, poner atención, tener oído de discípulo y practicar su palabra. Pero dice aquí la Biblia: pero no quisieron ustedes tener ese reposo, no quisieron arrepentirse, porque Dios quería darles paz, reposo, confianza. Y Israel prefirió las cosas de la tierra donde ellos estaban. Se contaminaron con las prácticas de esas tierras, de esos pueblos, y desobedecieron, no quisieron obedecer al Señor, porque Dios les estaba hablando de una y de mil maneras, les enviaba profetas, jueces, y ellos no quisieron, se volvían atrás, volteaban a ver atrás, y eran esa estatua de sal en cada generación que no quería obedecer al Señor y que no creía en el llamado. Entonces, la estatua de sal, hermanos, va a representar a estos cristianos que no son sujetos, que no obedecen a sus autoridades, que no quieren oír la palabra de Dios, no la creen, y que son arrogantes, que quieren hacer lo que ellos piensan que está bien. Entonces se van a convertir en una estatua de sal. Son egoístas. Leíamos un versículo acá. Dice: yo os hablé y no quisisteis, y no disteis oído, no quisieron oír. Antes fueron rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez, con orgullo, subisteis al monte. Y antes de la caída dice la Biblia que está el orgullo. Entonces, el orgullo es un Dios, hermanos. Y el hombre y el cristiano, porque estos eran cristianos, Lot y su familia eran cristianos. Hay cristianos que fabrican sus propios ídolos. Y como tal, dice la Biblia acá, en Salmo 115, del 4 al 8, dice en el versículo 8, se volverán como ellos. Los que fabrican sus ídolos se volverán como ellos, los que los hacen y todos los que en ellos confían. Entonces los que fabrican ídolos
al fin de cuentas se vuelven como los ídolos, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan. Entonces la mujer de Lot tenía un ídolo que era ella, quería disfrutar, quería regocijarse en las cosas del mundo y era egoísta, pensaba solo en ella. Ella había fabricado su propio ídolo y al final se hizo viva esta palabra, se convirtió en una estatua de sal. Una estatua de sal, hermanos, es un ídolo, es un pilar, es algo que adoraban en el tiempo antiguo, y ella se convirtió en esa estatua de sal. Porque al fin de cuentas, todo lo que nosotros adoramos, en eso nos vamos a convertir. Lo que nosotros fabricamos, en eso nos vamos a convertir. Por eso el Señor dice, confíen en mí, síganme, porque Dios quiere llevarnos de gloria en gloria hasta que despunte el alba en nosotros, hasta que lleguemos a la estatura de la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces nos tenemos que parecer a Él, tenemos que ser como Él, solamente a través del Espíritu Santo. Pero los que tienen ídolos, aún dentro de la iglesia, todavía tienen orgullo, no quieren sujetarse, tienen un ídolo dentro de ellos, han fabricado un ídolo. Y si no nos arrepentimos, no hay arrepentimiento, no hay una fe que cree las palabras del Señor, posiblemente van a voltear a ver atrás y se van a convertir en ese ídolo, en una estatua de sal, inerte, que ya no va para adelante, ya no va ni para atrás, sino que es una estatua que está inerte, esperando nada más la destrucción de este mundo, porque ya no quiso oír, ya no quiso obedecerse y se convirtió en lo que adoró, en lo que construyó con sus propias manos al desobedecer la palabra del Señor. Veamos entonces un poquito de la sal, porque ella se convirtió en una estatua de sal. Dice acá en Marcos 9:50, la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros. La Biblia menciona que la sal estaba presente en todas las ofrendas. La sal evitaba la corrupción, la putrefacción en la carne. La sal también representaba santidad. La sal sazonaba las comidas, le daba sabor a las cosas. Por eso aquí el Señor Jesús dice, la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros. Perdón. Y dice que nosotros somos la sal de esta tierra. Quiero leer ese versículo. Aquí está en este siguiente versículo, en Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Para nada sirve, sino para ser echada afuera, pisoteada por los hombres. Entonces la sal, hermanos, nos representa a nosotros. El Señor Jesús lo está diciendo acá, somos sal. Pero esa sal, hermanos, tiene que ser para evitar la corrupción. Nosotros tenemos que actuar como Josué 1:9, ¿verdad? Mira que te mando que seas valiente, que te esfuerces. El Señor Jesús dijo, el reino de los cielos solo los valientes lo arrebatan. Entonces hay una acción, hay un esfuerzo que nosotros tenemos que dar. Como esa sal, hermanos, buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y dice acá, regreso al versículo de Marcos 9:5, dice, tened en vosotros sal y estad en paz los unos con los otros. Si la sal representa la santidad, que yo me debo de guardar en santidad, porque yo soy una ofrenda para el Señor y las ofrendas tienen que tener sal, hay que buscar la santidad y la paz que dice aquí el Señor Jesús, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, como sal de la tierra, yo tengo que procurar santificarme constantemente, buscar la santidad, dejar las cosas del mundo, dejar mis malas conductas, malos pensamientos, para que el Señor desarraigue de mí todo aquello que no
ha sembrado Él en mí, sino que el enemigo, porque Él también siembra palabras de maldad en nosotros. Y si el Señor nos saca eso, nosotros nos vamos a volver insípidos, vamos a perder el sabor. Entonces, el hombre, hermanos, es el que evita, el hombre justo, el hombre justificado, salvo por el Señor, se santifica a sí mismo, porque dice la Biblia, Él está esperando el retorno del Señor. Ha creído a la palabra, ha creído al llamado, y el que tiene esta esperanza de que el Señor va a venir y va a llevar a su iglesia, a sí mismo se santifica. Entonces, si nosotros somos esa sal de la tierra, tenemos que santificarnos para evitar que haya corrupción en nosotros, para evitar que nos eh, perdamos y que perdamos ese sabor. Tenemos que sazonar nuestra vida, no solo nuestra vida, sino a los que nos rodean, porque somos sal y tenemos que buscar la paz entre nosotros y la santidad. Entonces, esa es la función de la sal. Cuando yo le sirvo a mis hermanos, soy esa sal que está sazonando, poniéndole sabor al servicio, poniéndole sabor al culto, para que sea santo, para que sea agradable al Señor, para que el Señor reciba esa ofrenda que nosotros hacemos acá o en casa, hermanos, en nuestro servicio. Ahí se va a ver esa sal, si es santa, si está purificando o evitando que haya corrupción dentro de nosotros. Tenemos que ser esa sal. ¿Cómo se sazonan las comidas? Se echa la sal y, la sal pues se deshace, la sal se evapora. Y entonces eso nos habla de un morir de nosotros mismos. Si nosotros somos sal, ¿cómo lo podemos ver? Si estamos muriendo a nosotros mismos, a nuestra voluntad, porque tenemos que desaparecer nosotros y darle sabor, sazonar esto que estamos haciendo acá, hermanos, darnos como lo hizo el Señor Jesús, que Él dio su vida, Él entregó su vida, por eso Él dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. ¿Qué era eso? Tienes que morir, tienes que dejar tu vana manera de vivir, obedecer la palabra del Señor y seguir al Señor, seguir a lo que Dios te está diciendo. Entonces, como esa sal se deshace, pero deja un sabor y sazona, así somos nosotros. Y si no estamos haciendo eso, desgastándonos para el beneficio de los demás, para bendecir a nuestros hermanos, como lo dijo Pablo, yo con mucho gusto me desgasto por amor a ustedes, enseñándoles la palabra, orando por ustedes, le estoy orando constantemente por ustedes, él intercedía, él iba de un lugar a otro, enseñando, predicando la palabra, se desgastaba a sí mismo. Él era esa sal que estaba dándole sabor, sazón y evitando la corrupción en donde Dios lo había llamado a predicar, a enseñar, a levantar iglesias. De la misma manera nosotros tenemos que hacerlo. Entonces el Señor Jesús dice, no pierdan el sabor, no pierdan, no se vuelvan insípidos, sin sabor, fríos. Y aquí en Marcos 5:13 dice, si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Entonces si nosotros nos volvemos insípidos, toscos, fríos, en nuestra conducta, en nuestro servicio, en nuestra comunión hacia el Señor, vamos a ser desechados. Nos vamos a convertir en una estatua de sal que ya no sirve para nada más. Somos esa sal, pero si no nos damos, vamos a convertirnos en esa estatua de sal como la mujer de Lot. Y esta palabra insípida en Mateo 5:13 dice que viene del griego 3471, moraino, y quiere decir hacerse insípido, pero también quiere decir simplón, enloquecer, hacerse necio, desvanecerse. Y también en una raíz que ahí la menciona, 3474, dice que es un insensato. Entonces los que son insensatos son esa sal que no sirve para nada y se convierten en una estatua de sal, inertes, que no avanzan y que ya no sirven, ya no adoran al Señor. Entonces dice en Mateo 25:3,
Si el ser insípido es insensato, entonces aquí dice en Mateo 25:3, porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo. Acá está hablando de las 10 vírgenes, ya conocemos la historia, donde habían 10 vírgenes, 5 eran prudentes, se prepararon y guardaron aceite, llevaban su provisión de aceite, pero estas 5, otras 5, no tenían aceite, ellos solo fueron con su lámpara y no llevaban esa provisión de aceite, eran insensatas, dice, imprudentes, necias, porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo. Estatuas de sal. El insensato se convierte en una estatua de sal, porque no busca la comunión constante con el Señor Jesús, en oración, en adoración, porque el aceite nos está hablando de la llenura del Espíritu Santo. El aceite nos está hablando de la unción del Espíritu Santo. El aceite nos habla, hermanos, de esa unción que nos aparta para cumplir las funciones que Dios nos ha llamado a hacer. Como David fue ungido 3 veces y en la primera vez fue ungido rey sobre todo Israel, pero no se convirtió inmediatamente en rey. Tuvo que pasar un proceso, pero a partir de esa unción su vida cambió, porque vino esa revelación, vino ese apartamiento para el Señor, porque Dios lo estaba agarrando para Él, porque este va a ser rey. Y de la misma manera nosotros tenemos que tener ese aceite en nosotros para cumplir esos propósitos de Dios. Y ese aceite se va desgastando porque era para alumbrar la lámpara. Ellas tenían aceite en su lámpara, pero se acabó. Ese aceite se acabó. Y entonces posiblemente nosotros tengamos aceite, hermanos, pero que tanto estamos buscando la provisión y esa llenura. La llenura tiene que ser constante antes que se apague y quedemos envueltos en tinieblas, porque la lámpara era para alumbrar en las tinieblas, esperando el regreso del novio, esperando al novio para poder entrar a las bodas del Cordero. Entonces, esto nos habla a nosotros de que si no hay aceite, nosotros vamos a vivir en oscuridad. Va a venir el novio y no nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque estas vírgenes se convirtieron en estatuas de sal y cuando despertaron ya había sido demasiado tarde, ya la puerta estaba cerrada. Dice Mateo 7:26, y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato, o sea, un hombre simplón, un hombre insípido. Es una sal que se volvió insípida, es una sal que no fue útil y se convirtió en una estatua de sal. El hombre que no pone en práctica las palabras del Señor es un insensato y se convierte en una estatua de sal. Lo vuelvo a leer, dice, y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cuando nosotros ponemos en práctica la palabra del Señor, la oración, las ofrendas, los diezmos, la intercesión, el ser discipulado, la obediencia, la sujeción, la santidad, estamos edificando sobre la roca. No vamos a ser conmovidos y vamos a ser arrebatados. Vamos a salir de Sodoma y Gomorra porque estamos practicando la palabra del Señor. Voy rápido porque ya se acaba el tiempo. Dice en 1 Corintios 15:36, necio, que es un sinónimo de insensato. Lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. La sal se tiene que desaparecer, hermanos, para sazonar, para ser agradable y santificar las ofrendas, nuestra ofrenda, nosotros mismos, como ofrenda y culto razonable delante de Dios. En Romanos 11 lo dice, si no morimos, no va a ser agradable nuestra ofrenda, nuestro servicio al Señor. No seamos insensatos, que el que no quiere morir
se vuelven una estatua de sal. Lucas 12:20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Los que acumulan riqueza, los que trabajan para ser ricos y codician, tienen como Dios la codicia y acumulan y no dan, no sueltan, no se desprenden, esos son unos insensatos, son unos necios y son estatuas de sal que se van a quedar para la gran tribulación, para el fuego, para el juicio que viene a este mundo. Entonces, quiero ir terminando, porque la insipidez que habla en Mateo también quiere decir locura. Solo les voy a leer este versículo. Dice, pero ellos, en el colmo de su locura, discutían sobre lo que tenían que hacer con Jesús. Esos son los fariseos. Al oír cómo Jesús les enseñaba y los confrontaba, dice aquí la Biblia, en esta versión, que en la locura de ellos querían matar a Jesús. Entonces la religiosidad, hermanos, las falsas apariencias, eso va a hacer que la gente se convierta, los cristianos se conviertan en estatuas de sal. Entonces, veamos la promesa del Señor. Dice acá, anotaba algunas cosas. ¿Cuál es este tiempo para nosotros? Si son como los días de Lot. Es tiempo de interceder, porque Abraham intercedió por Lot y Lot fue salvo. Tenemos que levantarnos como intercesores. Hay una administración angelical, hermanos, que aunque nosotros no lo veamos, pero hay ángeles alrededor nuestro, intercediendo por nosotros, ayudándonos a buscar al Señor, a obedecer la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que estar con ojos abiertos, pedirle al Señor que nos quite la venda de los ojos, que veamos y discernamos los ambientes espirituales, porque hay ángeles alrededor nuestro, hay personas que nos están hablando de parte de Dios, diciéndonos que salgamos de donde estamos, que dejemos de hacer lo que estamos haciendo para alcanzar la salvación, porque viene juicio, viene destrucción, y si no atendemos la voz, vamos a convertirnos en estatuas de sal. Entonces tenemos que ser obedientes a la palabra y dar frutos dignos de arrepentimiento. Lot, a pesar de todo, hermanos, dice aquí la Biblia, les voy a leer este versículo. En 2 Pedro 2:7 dice, al mismo tiempo rescató a Lot, que era un hombre justo, amaba el bien y estaba asqueado de las perversidades de esos impíos, que veía y oía diariamente. Entonces nosotros, a pesar de que Lot, hermanos, hizo las cosas o tomó decisiones malas, tal vez no fue un buen padre que educó a sus hijas, ustedes ya saben lo que pasó con sus hijas. A pesar de todo, hermanos, él era un justo, Dios lo llamaba justo. Y eso me habla a mí de misericordia, eso me habla a mí de amor, de que siendo como somos, si hemos recibido a Cristo, Él ya nos justificó, Él ya nos perdonó. Entonces nosotros, si hay aflicción en nuestra alma por lo que estamos viendo a nuestro alrededor como Job, tenemos que buscar la presencia del Señor. tenemos que reservarnos, apartarnos para el Señor y ser obedientes a la palabra. Incluso cuando usted lee la historia de Lot, al salir de Sodoma, dice que él estaba titubeando, que si se iba o no se iba. Él todavía estaba dudándolo cuando los ángeles lo agarran y lo empiezan a sacar, porque no es Lot que sale él mismo, sino que los ángeles lo agarran y lo jalan y se lo llevan. Entonces, pero él era justo. Entonces nosotros hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo, hemos sido lavados, comprados con su sangre. Debemos de seguir buscando la presencia del Señor, debemos de guardarnos ahí en las manos del Señor para que nos vaya bien. Y dice aquí en
En Isaías 3:10, díganle al hombre justo que le irá bien y que comerá del fruto de sus obras. Si nosotros somos justos, si nos estamos adoleciendo por lo que estamos viendo, la maldad, pidámosle misericordia al Señor. Nos va a ir bien. Hay promesa para nosotros, hermanos, pero debemos de ser obedientes, debemos de sujetarnos, debemos de poner en práctica la palabra del Señor para no convertirnos en estatuas de sal como la mujer de Lot. Por eso acordémonos, dice la Biblia, dice el Señor Jesús, acordémonos de la mujer de Lot, esas características que había en ella. No seamos esa sal que pierde su sabor y que va a servir solo para una estatua de sal, que ya no sirve para nada más, porque ya está contaminada. Entonces, el que es justo le va a ir bien. Creamos en esta promesa del Señor y sigamos santificándonos, sigamos buscando la paz, porque el Señor pronto viene, hermanos. Espero que haya sido de bendición esta palabra. Espero que haberme dado a entender, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar para quedar despedidos y terminar con esta transmisión. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado. Gracias, Padre bendito, por tu misericordia, Señor, por tu amor, por tu bondad, Padre. Te rogamos, Señor amado, que como así como a Lot, Padre, que hayan ángeles, ministradores, Señor, alrededor nuestro, Padre, que ejecuten tu palabra, Señor, para que nosotros seamos salvos, Señor, y ayúdanos a tener oídos de discípulos, ayúdanos a poner en práctica tu palabra, Señor, a buscar la santidad, a ser sujetos, Señor, a orar, a interceder, Señor, porque donde abunda el pecado, dice tu palabra, abunda la gracia, Señor. Aún estamos a tiempo de recibir tu misericordia para que tú nos rescates, Señor, de la vana manera de vivir que hemos heredado de nuestros padres, para que tú nos rescates de este mundo, Señor, que cada día se está poniendo más difícil, más contaminado, Señor, pero hay una esperanza para los justos, porque el justo vivirá por la fe. Si nuestra fe no desmaya, Señor, tú vas a hacer algo en nosotros y nos vas a levantar, Padre, en aquel día. Te damos gracias, Señor amado. Bendice a cada uno de mis hermanos, aquellos que escucharon tu palabra, Señor. Ayúdanos a todos nosotros, Señor, a ponernos a cuenta siempre contigo, Señor, y a seguir buscando tu rostro, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Quedamos despedidos. Bendiciones.